Bueno, en esta mañana estamos entrando a nuestra última clase de este curso, ¿no? Vamos a compartir, a ver. Ahí está. Hoy tenemos nuestra última clase de Santiago, como dice allí. Hoy vamos a tocar la lección 12 y como ahí se titula, dice, usando la fe en la sanidad, en la restauración del hermano desalentado. Santiago 5, del 13 al 20. Muy bien, como siempre lo hemos hecho, vamos a leer el pasaje, porque yo creo que amerita que leamos el pasaje, así que vamos a leer estos 7 versículos para luego tocar lo que nos toca hoy día. Dice así, acompáñenme por favor en la lectura de este pasaje del 13 al 20. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, hoy nos toca justamente hablar de esta última lección, usando la fe en la sanidad y en la restauración del hermano afligido, caído, desalentado. Bien, hay algunas instrucciones que Santiago nos va a dar. Por ejemplo, ¿no? Verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Primera instrucción que Santiago da es que cuando esté afligido, ustedes y yo debemos orar. Debemos orar. Es interesante que el cristiano no siempre vive en la cumbre de la fe. No siempre estamos en la cresta de la ola. A veces estamos debajo de la ola siendo revolcados, ¿no? Y aunque Pablo nos insta a los creyentes a regocijarnos siempre, como dice Filipenses 4:4, regocíjense, otra vez os digo regocijaos. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Pero aunque Pablo nos insta a esto, la simple realidad de la vida es que de tanto en tanto nos encontramos en dificultades. Los creyentes también atravesamos dificultades y estas pueden ser físicas, mentales, personales, financieras, espirituales o religiosas, por mencionar algunas. Ahora, hermanos queridos, con esta pandemia que nos ha tocado vivir en este año, todos hemos pasado por esto. Por dificultades físicas, mentales, porque también nos ha afectado nuestra psiquis, el estar encerrados, problemas personales, problemas en el hogar, problemas financieros. ¿Quién no ha tenido?
Y por qué no, problemas espirituales, la duda, la desazón. Entonces, el cristiano no siempre vive en la cresta de la ola, disfrutando del panorama, dominando la ola, como se diría. No estamos siempre en la cumbre de la fe. A veces nos toca estar abajo. Entonces, aquí Santiago muestra esta realidad y dice, cuando alguien esté afligido, ore, ore. Y hermanos queridos, yo creo que este año nos ha tocado a todos orar mucho. Nos ha tocado buscar al Señor. Yo creo que una de las grandes bendiciones de la pandemia es que como creyentes hemos buscado más al Señor. Y nos hemos encontrado con esta realidad que necesitamos depender de Dios. Ahora, cuando alguien está mentalmente deprimido, aún haciendo un esfuerzo especial, es difícil estar gozoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú, mi hermano, te deprimes o te llenas de ansiedad, ¿no? Y aún haces el esfuerzo de estar gozoso, es difícil. Y mucho más cuando sufrimos pérdidas. Ahora, de allí que Santiago aconseja al que está en dificultades que ore. Santiago nos insta a buscar las fuerzas de Dios por medio de la oración. Y quizás si nos acordamos de Pedro, Pedro lo dice de esta manera, ¿no? Echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, dice Pedro, en 1 Pedro 5:7, ¿no? Y, y obviamente Pablo, a lo largo de sus cartas, nos exhorta a orar continuamente, orad sin cesar, dice, ¿no? Ahora, también es importante saber que la oración es el vínculo vital que nos mantiene en contacto con el autor y perfeccionador de nuestra fe. Es la oración. Y queridos hermanos, si como creyentes no hemos aprendido una vida, una disciplina de oración diaria, vamos a estar en problemas. Si no hemos aprendido a buscar a Dios. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Por favor, ¿lo puede leer alguien? Ahí nomás voltea un par de páginas y está Hebreos 12:2. Alguien abre su micro y lo lee, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Lo primerito, puestos los ojos en Jesús. ¿No? Ahí dice, quien es el autor y consumador de la fe. Hermano querido, permíteme decirte esto desde lo profundo de mi corazón. Si nuestra vida de fe no se fundamenta en una vida de oración constante, disciplinada, vamos a sufrir de desazón en medio de las dificultades. Vamos a ser víctimas de nuestros propios pensamientos. Vamos a ser víctimas de las circunstancias que nos agobian. Yo siempre he dicho que todo creyente en algún momento de su vida tiene que llegar a ese punto crucial donde reconoce que si se despega así de Dios, se desbarranca. Y si aún tú, mi querido hermano, con todo mi corazón te digo, si aún no has llegado a ese punto, aún no has entendido lo vital que es la oración en nuestra vida.
la importancia de al empezar el día, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Doblas tus rodillas para decirle, Señor, gracias porque hoy me desperté, gracias porque hoy puedo empezar la vida contigo, porque puedo enfrentar mi día tomado de tu mano. Esto es importante, hermanos. Esto es fundamental. Y Santiago lo pone en una circunstancia de dificultad, pero no siempre debemos orar cuando la dificultad nos rodea. La oración debe ser el soporte de nuestra vida. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y yo le añadiría a Santiago, ¿está alguno de vosotros pasando tiempos de tranquilidad? Siga haciendo oración. Porque ese es el concepto que en toda la Biblia vamos a encontrar. En toda la Biblia. La oración como el fundamento de nuestra comunión con Dios. Ahora, también Santiago va de un polo al otro, ¿no? Está afligido a la oración. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, los periodos de gozo siguen a los de tristeza, ¿no? ¿Quién puede buscar Salmo 35? A ver, Salmo 35. ¿Qué dice el Salmo 35? ¿Alguien lo encontró? Sí, yo lo he encontrado. A ver, por favor. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Interesante, ¿no? Interesante lo que dice el salmista, ¿no? En un momento será su ira, su favor dura toda la vida. Por la noche el lloro y al amanecer la alegría, ¿no? Así es nuestra vida, hermanos. Tenemos momentos donde el gozo nos va a inundar, ¿no? De pronto. Pero es importante entender estas realidades. Permítame compartir esto aquí. Ahí está. Los periodos de gozo siguen a los de tristeza. Eso es totalmente natural. Cuando el sol del favor de Dios descansa sobre nosotros, nos llenamos de gozo y alegría. ¿Quién no, no? ¿Quién no disfruta de estos momentos? Entonces ha llegado el momento de cantar con regocijo. Y Santiago, en otras palabras, está diciendo que cante himnos de alabanza. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo no sé cuántos de ustedes tienen el buen hábito de cantar al Señor. Bueno, yo tengo ese hábito. Lastimosamente, no sé por qué razón, causa o circunstancia, mi voz no está bien en los últimos meses. No sé qué ha pasado. Pero yo soy de los que me pongo a cantar con mi guitarra y le alabo al Señor, porque hay muchos motivos por los cuales alabar al Señor. Y ahora, por ejemplo, ahora que hemos estado encerrados en pandemia, no podemos ir al culto, y peor, hermanos, cuando empiecen los cultos presenciales, tampoco vamos a poder cantar. ¡Qué terrible! ¡Qué frustrante! Pero aquí en mi casa, hermanos, los vecinos escuchan hasta la esquina cuando nosotros cantamos, ¿no? Y yo canto a todo pulmón, ¿eh? Aunque ahora me salen los gallos, las gallinas, los patos y los pavos, no importa igual, pero igual canto. Dios merece nuestra alabanza, nuestro gozo. Ahora, los escritores del libro de los Salmos nos enseñan cómo hacerlo, ¿no? Ahí tenemos una evidencia, ellos mantienen su gozo y felicidad dentro de un marco adecuado y le dan la gloria a Dios, el honor, la alabanza que le corresponde a Dios. Y hermano, no se cohíba de cantarle al Señor, no se cohíba, cántele al Señor.
Ahí está la instrucción de Santiago. Está alguien alegre, cante alabanza. Y yo diría algo más, que la Biblia también lo sostiene. Si en algún momento se siente afligido, en la alabanza hay poder, dice la palabra. ¿Cuántas veces mi esposita está así, pues no, preocupada, le entra la preocupación, la ansiedad, y ella se pone a cantar? Y ella pone su video y sigue la canción. ¿Y por qué? Porque hay poder en la alabanza. Nos hace recordar de dónde venimos, de dónde somos y quién es Dios. Gocémonos en eso. Disfrutemos del cantarle a Dios. Porque cuando le cantamos a Dios nos olvidamos de los problemas en los que estamos viviendo. Y nos viene la paz. ¿Pero por qué nos viene la paz? Porque dice la palabra en Isaías 26, 3 y 4, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando usted le canta al Señor, empieza a poner su atención en su grandeza, en su amor, su misericordia. Entonces todo lo que está pasando nos pasa a un segundo plano. Señor, tú estás por encima de todo eso. Está alegre, cante alabanzas. Y yo añadiría, por lo que la Biblia enseña, se encuentra triste, también cante alabanzas. Muy bien. La segunda instrucción de Santiago: cuando esté enfermo, ore, ¿no? Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si está enfermo, alguno de vosotros está enfermo, dice ahí: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues también Santiago especifica lo mismo que quiso decir cuando habló de dificultades. Se refiere a una enfermedad física de algún tipo, es decir, alguien está debilitado físicamente por una enfermedad interna o externa y necesita urgentemente atención médica. Eso es lo que está diciendo Santiago en el contexto de lo que él escribe. ¿Qué debe hacer entonces la comunidad cristiana? Bueno, ahí dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primera cosa que debe hacerse la comunidad cristiana: bueno, llame a los ancianos de la iglesia. Una práctica que a veces no hacemos, ¿no? Y esto es llamar a los líderes, ¿no? ¿Para qué? Para que oren por él, ¿no? La persona enferma misma, ya sea el enfermo u otros, a pedido del enfermo, deben llamar a los ancianos de la iglesia. Pedir oración. Esa es la instrucción de Santiago. Y deben orar por él, ¿no? Para que sea ungido con aceite. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, en primer lugar, en el original, el énfasis principal recae en la oración, por si acaso. El hecho de ungir con aceite es secundario. Ahora, secundario con respecto a la oración, que es el énfasis sobre el cual recae lo que se dice acá. Pero es evidente, esto si tomamos en cuenta el versículo siguiente, donde Santiago afirma el poder de la oración, porque él luego dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, el énfasis de Santiago está puesto en la oración, no tanto en la unción con aceite. Ojo, porque podríamos pensar que la unción con aceite tiene algo mágico, lo cual no es así. Entonces, esto es importante viendo el contexto en el cual Santiago está hablando y lo que en el original encontramos. En segundo lugar, el aceite tiene con frecuencia un significado simbólico en las Escrituras. Algunos intérpretes toman la palabra aceite junto con la frase en el nombre del Señor y dicen que el aceite simboliza el poder sanador del Señor Jesús. Algunos han dicho por ahí que el aceite simboliza al Espíritu Santo, pero en este caso, donde Santiago habla del aceite, más
inclinada la interpretación es a que el aceite está muy relacionada a la frase en el nombre del Señor. Entonces, el aceite simboliza el poder sanador del Señor Jesús. Ahora, esto para aclarar que no es el aceite un asunto mágico, ¿no? Es un símbolo del poder sanador del Señor Jesús. Por eso es que el énfasis de Santiago no está tanto en el aceite, sino en la oración. ¿Ungimos con aceite? Sí, por supuesto, como símbolo de que Dios tiene poder para sanar. ¿De acuerdo? Ahora, en tercer lugar, tenemos que dejar los resultados en las manos de Dios. Dice, y la oración hecha con fe sanará a la persona enferma. Eso dice el verso 15 en su primera parte. Y el Señor lo levantará. Ahora, cuando somos llamados al lado del lecho del enfermo, los ancianos derraman sus oraciones a favor de este enfermo. Ellos dependen totalmente del Señor, quien concederá curación y restauración. Los ancianos ofrecen sus oraciones con fe. ¿Por qué? Porque tienen la promesa de que el Señor curará al enfermo y le levantará de su lecho. Es por eso. Y aquí, mis hermanos, yo quisiera que miremos este concepto. Mucho se ha dicho de este pasaje, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Entonces muchos dicen, no, yo voy a orar y conforme a este pasaje el enfermo será sano. Sí, pero ¿y qué pasa si Dios no lo quiere sanar? Entonces se han dado muchas explicaciones al hecho de que de pronto pues el pastor, el hermano líder, el anciano llegó, oró por él, oraron varios y el enfermo no se sanó. Entonces, para salvar la responsabilidad, han dicho, no, es que el enfermo no ha tenido fe, por eso no se ha sanado. Y eso no es bíblico, eso tampoco es una excusa. Si lo viéramos de ese lado, el que no tuvo fe no fue, el que no tuvo fe no es el enfermo, sino el que oró. Entonces la responsabilidad caería sobre el que oró, porque dice acá, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién oró? El anciano. Pero tampoco es una explicación correcta. Lo correcto es que nosotros dejamos los resultados en las manos de Dios. Nosotros oramos con fe. Nosotros oramos reconociendo que Dios tiene el poder para sanar y oramos por sanidad. No oramos dudando, no, bueno, vamos a orar por si acaso. Tal vez. No, nunca oramos así o no deberíamos de orar así. Nosotros deberíamos orar con fe de que Dios nos puede sanar y que si su voluntad que nos sane, amén. Y recibimos la sanidad de Dios por fe. Y si Dios no nos quiere sanar, o Dios no nos ha sanado, o no ha habido resultados en nuestro cuerpo, amén pues. Gloria a Dios. Porque Dios tiene otros propósitos. Tiene otros propósitos. Entonces, qué importante es esto, amados. Ha habido tanto debate, hay gente, hay líderes con mucha tristeza, hay que decirlo, que de pronto han orado por un enfermo, el enfermo no se ha sanado y le han echado la culpa al enfermo, hermano, es que usted no ha creído, por eso Dios no lo ha sanado. Y eso genera un sentimiento de culpa en el creyente, que encima que está enfermo, siente que no es digno de la sanidad de Dios porque no cree. Como si dependiera del enfermo, no es ni del enfermo ni del que ora, es de Dios quien hace el milagro. Dios no es mandadero de nadie. Dios no está obligado a sanar a nadie.
yo con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir en este momento. A mí me da mucha pena, mucha tristeza y mucho temor cuando alguien reclama a Dios sanidad por alguien. Y dice, Señor, y yo reclamo la sanidad. Y la pregunta que yo me hago, ¿y quién soy yo para reclamarle a Dios que sane a alguien? Yo puedo reclamar las promesas de Dios, por supuesto. Me las ha dado a mí y yo se las reclamo. Pero de ahí a que Dios haga lo que yo creo que debe hacer, me estoy poniendo estoy poniéndome en una posición muy peligrosa. Entonces, ahí viene el problema de cuántos creyentes, hermano, en la consejería pastoral uno llega, los creyentes, hermano, yo me siento sumamente mal, yo un tiempo estuve enfermo y vino alguien, oró por mí, y yo no me sané y me dijo que yo no tenía fe. Qué horrible, imagínense, un hermano venía terriblemente decepcionado de su fe. Y yo, hermano, y no es ese el problema. Por último, el hermano que oró, en todo caso, es el que no tuvo fe, porque la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. Ojo, pestaña y ceja. Los resultados se los dejamos a Dios. Ahora, pero Santiago también dice que cuando se es afectado por el pecado, ore. Mire lo que dice el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, ahí dice el 15b, si hubiere pecado, será perdonado. La última parte de este versículo parece bastante directo y sin embargo parece vincular la enfermedad con el pecado. Esta declaración enfatiza lo interrelacionados que están el alma y el cuerpo. ¿Cuántas veces hay enfermedades del alma que se manifiestan en el cuerpo? ¿No lo dice acaso David en el Salmo 32? Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Ahí está. ¿Cuántas veces el pecado puede generarnos una enfermedad del alma y esa enfermedad del alma va a brotar en el cuerpo? Por ejemplo, Jesús curó espiritualmente al paralítico, ¿no se acuerda? Y que fue cuestionado, ¿no? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y de pronto sus detractores ahí, los fariseos, ¿y quién es para perdonar pecados? Bueno, pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, le digo a levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús sana el alma y el cuerpo para hacer del hombre un ser completo. Y acá Santiago está diciendo, y si hubiere pecado, será perdonado. Entonces, sí hay una relación muchas veces del pecado con la enfermedad. No siempre. No hagamos generalizaciones. Hay hermanos creyentes, fieles, piadosos, que también se enferman. Tenemos un ejemplo, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿viene la enfermedad a causa del pecado? No, no siempre. Simplemente fijémonos en la vida de Job. Job es un hombre perfecto, maduro, amante de Dios. Tanto que Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él, perfecto y recto delante de Dios en toda la tierra? Yo ya quisiera tener ese concepto de Dios, que Dios tenía de Job, que Dios hablara de mí de esa manera. Imagínate, le dice al diablo, no solo está diciendo al vecino, le está diciendo al diablo, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Qué declaración de Dios, ¿no? Para un hombre. Ahora, ¿la enfermedad viene a causa del pecado? No, no siempre. No siempre. A veces es una prueba. Una prueba para conocer más a Dios. Job, después del tiempo de la prueba, una enfermedad terrible, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió su salud. Y después de ese tiempo de prueba, encima que estaba rodeado de unos amigos, pues hermanos, de esos cancerberos, ¿no? Que dicen, confiesa tu pecado, como muchas veces hemos hecho nosotros, ¿no? Por tu pecado estás ahí.
Y Dios le hace ver a Job que no era el problema su pecado, él tenía razones, propósitos más allá. Tanto que después Job, ahí en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, y al finalizar la aflicción, la enfermedad, dice, mas ahora mis ojos te ven. Qué cosa, qué tal declaración. Y uno dice, si Job de oídas había oído a Dios, había conocido siendo el hombre que era, imagínense el hombre que era ahora mis ojos te ven. Y esto es verdad, hermanos. Esto es verdad. Yo conozco personas, hermanos preciosos, maravillosos, que han sufrido pérdidas, enfermedad, que tienen una relación con Dios envidiable. Envidiable. Porque ahora sus ojos ven al Rey. Entonces la enfermedad no siempre viene a causa del pecado. Ahora, ¿la persona enferma debería examinar su vida espiritual? Por supuesto que sí, para ver si hay en él camino de perversidad, tal como lo dice el Salmo 139 en el verso 24. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. Las dolencias físicas, hermanos queridos, están con frecuencia relacionadas con una conciencia culpable. Frecuentemente. Entonces, ya lo dice David en el Salmo 32, mientras callé mis huesos, envejecieron mis huesos a causa de mi clamor día y noche. Y Dios muchas veces va a utilizar un periodo de enfermedad en la vida para llevarlo a un autoexamen y a elevar un ruego pidiendo la gracia perdonadora de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, hermanos, no siempre es así. No siempre, pero si hay un enfermo, debe examinar su vida. De repente, hermano, debe examinar cómo está cuidando, cómo está tratando su cuerpo, cómo está tratando su templo, el templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. ¿Cómo está tratando? De repente está enfermo porque se alimenta mal, se alimenta demasiado, con demasiados abusos, de repente no lo hace descansar al cuerpo. Entonces Dios dice, oye, un momentito, te voy a parar el carro. Estás maltratando el templo donde mora mi Espíritu Santo y te tengo que parar la mano. Entonces a veces Dios nos va a poner el alto porque nos ama. Porque nos ama. Y ahí tenemos que evaluar, examinarnos. ¿Cómo estamos tratando este cuerpo que Dios nos ha dado? No es nuestro. Hemos sido comprados. Este cuerpo fue comprado y por un alto precio. La sangre de Cristo. Para que ahí more el Espíritu Santo. O sea, la morada del Espíritu Santo es este cuerpo. ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Cómo lo estoy tratando? Entonces, a veces Dios permite la enfermedad para hacernos reflexionar. Oye, ¿qué estás haciendo con lo que es mío? Ojo, pestaña y ceja. Bien. Ahora, una vez que el creyente ha reconocido su pecado, descubierto ante él por el Espíritu de Dios, debe confesarlo. Obvio, ¿no? Porque Dios está dispuesto a perdonar. Acá dice, ¿no?, que el Señor está dispuesto. Es más, nunca volverá a recordarnos dicho pecado, ¿no? O sea, Dios tiene una capacidad que los seres humanos no tenemos, y yo creo que a propósito Dios lo ha dejado así. Dios tiene la capacidad de que cuando confesamos un pecado, Él lo olvida. Cuando ustedes y yo cometemos un pecado, nunca lo olvidamos. Pero yo creo que Dios lo ha hecho a propósito, para que no nos olvidemos dónde fue que nos fuimos de cara. Y ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento hemos leído el Pentateuco, ¿no? En donde Dios le dice a Moisés, mire, no se vayan a olvidar de dónde yo los saqué, de tierra Egipto, de servidumbre, no sea que llegando a la tierra se olviden
que yo les he dado todo. O sea, nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos para lo que es la obra de Dios. Entonces Dios, cuando nosotros pecamos, no nos hace olvidar el pecado. ¿Por qué? Para que recordemos dónde fue que tropezamos y qué fueron las consecuencias. Pero Dios sí se olvida. Y es como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la capacidad que Dios tiene. Y entonces por eso el verso 16 dice en su primera parte, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está, para que seáis sanados. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Entonces vamos a compartir esta pantalla. Uy, ¿qué pasó? No, aquí. Entonces, cuando estamos en esta realidad, vamos a compartir aquí, ahí está. Bien. En este texto notamos 3 verbos esenciales. Confesar, orar, curar. Miren acá, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, confesar, orar, sanar. Confesad, el pecado inconfeso obstruye el camino de la oración a Dios y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Ojo, pestaña y ceja. Cuando nosotros no hemos confesado un pecado, eso obstruye nuestra oración a Dios. También obstruye o dificulta nuestras relaciones horizontales, interpersonales. Esto quiere decir lo siguiente, confesar nuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por nuestro pecado. Necesitamos pedir perdón cuando el pecado nuestro ha dañado a algún otro creyente. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. La confesión limpia el corazón. ¿A quién hemos de confesar nuestros pecados? El texto dice, obviamente, a Dios, pero el texto también dice unos a otros. Yo tengo que hacer restitución. Yo tengo que ir a mi hermano. Si mi pecado le ha afectado, yo tengo que ir a mi hermano a pedirle perdón. Santiago habla de la confesión mutua, hecha individualmente de una persona a otra dentro del círculo de los creyentes. No es que yo voy a pedir perdón y voy ¿cómo se dice? A extender esto. Mire, este es el pecado. No, no, es persona a persona. Qué importante, confesar. La confesión limpia el corazón. Y la confesión hecha individualmente de una persona a otra dentro del círculo de los creyentes. Orad. La belleza de la comunión cristiana, hermanos queridos, se manifiesta en la práctica de la oración mutua una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. O sea, ahí se encuentra, ¿no? El ofensor y el ofendido oren el uno por el otro. Qué hermoso, ¿no? Que yo resuelva mis problemas y yo ore con mi hermano y él por mí y yo por él. Y juntos encontrar la fuerza espiritual y consuelo en el Señor. Señor, restaura nuestra comunión. Esto trae salud emocional, salud espiritual, salud psíquica. Y entonces dice, ¿no? Confesad vuestros unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, seáis curados. La expresión de Santiago es intencionalmente vaga, es decir, no aclara si se refiere a una curación física o espiritual, presente o posible individual o colectiva. Lo que sí es claro, sin embargo, es que cuando los creyentes se confiesan mutuamente los pecados y oran unos por otros, toma lugar un proceso de curación, y esto se aplica a cualquier situación. A cualquier situación. Ese proceso de curación se va a dar. Hermanos, ¿cuántas veces en el cuerpo de Cristo hay desavenencias? ¿Cuántas veces en el cuerpo de Cristo se generan rupturas? ¿Cuántas veces en el cuerpo de Cristo por cosas que, mira hermano, yo le voy a contar un caso patético, increíble.
Yo un día, trabajando, entraba a una clínica. Y en la sala de espera de la clínica, habían 2 hermanos que yo amo mucho de la iglesia. Y entré y yo ni siquiera me di cuenta, hermanos, que estaban ellos, porque yo estaba con mi atención en otra cosa, estaba mirando a otro lado, y yo entré, subí al segundo piso, bajé y salí como una flecha. Bueno, 3 meses después me encuentro con estos hermanos que yo quiero muchísimo, los conozco 40 años. Y entonces uno de ellos me dice, ¿cómo es posible? Estoy dolido contigo. Yo lo miré, ¿de qué me estás hablando? Le digo, ¿qué te he hecho? Sí, que fíjate, ¿cómo es posible? Un día en tal lugar. Yo lo miro, hermano querido, ¿de qué me estás hablando? No, yo tratando de recordar, y bueno, hasta que al final recordé vagamente que sí, pues había estado en un lugar así. Y me dice, tú entraste y ni siquiera nos saludaste. Hermano querido, habían pasado 3 o 4 meses y ellos con ese dolor en el corazón se había roto la relación, la comunión conmigo. Yo ni enterado. Ni enterado. Y yo le digo, hermano Lino, ¿por qué no me has dicho inmediatamente? ¿Por qué he tenido que pasar cuántos meses para que recién me cuentes esto? Que yo, hermano, ni cuenta me he dado que estabas ahí. ¿Cómo es, no? ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas? ¿Y qué nos deja de moraleja esto? Hermano, si alguien no te saluda, no te ofendas. Porque probablemente ese alguien es un volado que no se dio cuenta que estabas ahí. Claro, nos duele, ¿no? Ay, ¿cómo no me saludan? No, hermano, no es mala intención, ¿no? Pero que no caigamos en la trampa del enemigo y decir, ya ves, mira, no te saludó. Ah, mira, algo tiene contra ti. Seguramente te tiene envidia. O seguramente no te quiere hablar. O seguro, ¿qué habrá pasado? O mira, es un sobrado. Se pasa de frente. Qué peligroso, ¿no? Necesitamos aprender. Y si, hermano, y si hay alguna ofensa, hay que arreglarla. Y yo ese día lo abrazo, hermano. Hermano, ¿cómo me vas a decir eso? Por favor, si yo te amo. Y se arregló todo. Hermano, yo no he enterado. El confesarnos nuestras ofensas, ¿no? El confesarnos nuestras ofensas. Bueno, la oración del justo es poderosa y eficaz. Ahí está. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es este hombre justo? Bueno, nos inclinamos a pensar en los gigantes espirituales generalmente, ¿no? Ah, bueno, ese hombre justo, pues son los gigantes de la fe, ¿no? Los grandes hombres de Dios. Pensamos en los héroes de la fe, en los hombres y mujeres de Dios de la Biblia. Bueno, en nuestra opinión ellos son la clase de gente que puede por medio de la oración, ¿no? Bueno, ellos, pues, ¿no? Y este concepto, hermanos, es tan común que es como cuando alguien viene y nos dice, pastor, hermano, el líder, ¿puede orar por mí? Y yo a veces les digo, y hermano, claro que puedo orar por ti, por supuesto, que el Señor me ha llamado a eso, a interceder, a poder, pero ahora tú también puedes. Y siempre tenemos la idea de que ese hombre justo es un hombre pues, que ya está pisando ya las nubes, ¿no? Que puede mover montañas. Pero Santiago no da nombres, a excepción de Elías. Y a Elías lo califica de una manera muy particular, ¿no? Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, está diciendo Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros en todo. Piense, mi querido hermano, piensa por un instante
en tu propia vida. Date ese trabajito un ratito. Piensa. ¿Cómo eres? Piensa en tus debilidades, en tus flaquezas. Piensa en lo que sufres cada día. A ver, mírate un instante. Párate al espejo y piensa. Bueno, todo eso que estás pensando era Elías. O sea, Elías no era un superhombre, ¿eh? Elías no era, pues, no tenía aureola, ¿no? No tenía alas, todavía no le habían salido alas. Elías era como tú y yo. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En todo era semejante a ti y a mí. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, lo que él quiere decir es que cualquier creyente cuyos pecados han sido perdonados y que ora con fe es justo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuando ora este hombre que ha confesado sus pecados al Señor, sus oraciones son poderosas y eficaces. Ojo, hermano, grábate esto. Cuando tú has confesado tus pecados al Señor y oras, tus oraciones son poderosas y eficaces. Tanto la oración como la respuesta a la oración son poderosas y eficaces. Lo uno no cancela lo otro. Y graba eso en tu corazón, porque Santiago está escribiendo de esta manera. Él no está diciendo, no, es que el hombre, la oración del justo puede mucho, es para, bueno, pues para los grandes hombres de Dios, los grandes pastores, los grandes hombres que Dios ha obrado avivamientos. No, hermano querido, es para el creyente que ha confesado su culpa al Señor y puede orar porque es justo delante de Dios. Dios lo ha declarado justo. Y la oración de ese justo puede mucho. Y ese es un problema que a veces nosotros nos podemos sentir disminuidos, ¿no? No, ¿yo qué voy a orar yo? Ay, hermano querido, yo he pensado así muchas veces también. Pero Dios me ha enseñado que de maneras increíbles, ¿no? Que Él escucha. Y que Dios puede hacer grandes cosas a través de una simple y fallida oración. Porque Él es Dios. Él es bueno. Él es bueno. Ahora, hay algunas consideraciones prácticas que yo quisiera hablar sobre el capítulo 5, 16. La Escritura da numerosos ejemplos del poder de la oración. Muchos ejemplos. Y yo voy a mencionar algunos ejemplos tomados sin ningún orden especial. Por ejemplo, Josué oró y el sol se detuvo, ¿no? Hemos leído Josué 10. Josué oró y dijo, sol, detente en Gabaón y tú en tal. O sea, ¿tú te imaginas a Josué diciéndole al sol, ¿sabes qué, sol? Detente ahí. Yo cuando leo ese pasaje, yo digo, qué audaz Josué. Qué bárbaro. Le dice al sol, oye sol, ¿sabes qué? Te ordeno que te detengas ahí. ¿Sabes por qué? Pues si tú sigues avanzando va a anochecer y vamos a perder la guerra. Y yo necesito que te quedes ahí. Y en el nombre del Señor te digo, sol, que te detengas ahí. El poder de la oración, ¿no? Bueno, hemos visto a Elías, ¿no? Oró y no llovió, pero también Elías oró y el hijo de la viuda volvió a la vida. Elías oró. Y Elías era como tú y yo. Elías también se deprimió. ¿Te acuerdas cuando se fue a la cueva? Ahí, ay, Señor, y Dios le habla y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Estaba totalmente en gigante de Dios. Ahí estaba deprimido, muerto de mí. Dice, ¿qué haces acá, Elías? Y Elías le dice, he temido que quieren matarme, ¿no? Y
Y Dios le dice, oye, hay un monte, o sea, él dice, no, y solo yo he quedado y no hay más, y quieren matarme. Y Dios le dice, oye, hay 700 profetas de Dios. O sea, Elías era como tú y yo. Eliseo, por ejemplo, oró y el hijo de la tsunamita fue devuelto a la vida, ¿no? Y uno lee eso y dice, ah, qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Pero hermanos, no es tanto el problema, o no es que Elías oró, ¿no? Hay una pregunta que hace un autor cristiano, Leonard Ravenhill, en un libro que yo recomiendo, que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Por ahí lo tengo. A ver, ahorita se los muestro. ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonard Ravenhill. Y ese libro, lo estaba buscando en mi biblioteca. En un capítulo dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él dice, a la pregunta respondemos dónde ha estado siempre, en su trono. Pero deberíamos preguntar, ¿dónde están los Elías de Dios? Otro ejemplo, por ejemplo, Ezequías, ¿no? Ezequías, el rey Ezequías oró y 185,000 soldados asirios fueron muertos, ¿no? Ahí en Isaías 37, ¿no? Y uno dice, es que esos eran superhombres. No, hermano querido. Eran hombres que simplemente aprendieron a confiar en Dios. Por ejemplo, mira, en los Hechos de los Apóstoles, ¿te acuerdas, no? Pedro estaba encarcelado y la iglesia de Jerusalén oró y vino un ángel y liberó a Pedro de la cárcel, ¿no? La iglesia oró. Y hermanos queridos, estamos en este aprendizaje de orar por grandes cosas de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es el Señor en el cual tú crees? ¿De qué tamaño? Pregúntate. Yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿de qué tamaño eres tú, Señor, en mi vida? Yo al inicio de la clase puse una canción de Lily Woodman, que no hay Dios más grande que el yo soy en el cual creemos. Y ahí tiene que primero estar nuestra mirada. ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿De qué tamaño es el Dios en el que tú crees y a quien tú oras? Es un Dios que puede sobrepasar todo obstáculo. Hay una hermosa canción de antaño que dice, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva, ni montaña tan alta que Él no pueda mover. Ese es nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos las vidas de estos hombres, hay que hacer una consideración más. Las escrituras escriben a esta gente que ya he mencionado como hombres y mujeres comunes y corrientes. Hombres y mujeres que pecaron, pidieron perdón, oraron con fe y recibieron respuestas divinas a la oración. En suma, ellos eran igual que nosotros. ¿Y por qué centro mi atención en esto, queridos hermanos? Porque creo que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza que nuestra oración no vale o no es suficiente. Mira, hermano, si tú le has pedido perdón al Señor y oras al Señor creyendo que Él es todo suficiente, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otros. Yo me he sorprendido de las cosas que Dios ha hecho en mi vida sin ni siquiera yo creer lo suficiente. Yo te voy a contar una experiencia de hace muchos años. Perdóname que te hable de mi experiencia. Yo tenía 19 años. Nos habíamos ido a un viaje misionero de aquellos años, cuando éramos chiquillos,
Me había ido con Gustavo Polo, el pastor que ahora está. Él está en Miami. Él era mi uña y mugre, ¿no? Entonces salíamos a predicar a la sierra. Y me acuerdo mucho que de pronto, en el año 83, el niño del 83, nos tocó venir de Cerro de Pascua a Lima y nos tocó todas de malas. Guayco aquí, guayco allá. Tanto que para hacerla corta, tuvimos que caminar sobre la línea un puente ahí entre el pueblo de Surco y Matucana, porque todos los huaicos se habían llevado a la pista, todo, entonces tuvimos que caminar por la línea del tren y hubo que cruzar un puente de la línea del tren. O sea, el puente era pisar los durmientes y al vacío abajo, ¿no? Íbamos con nuestra maleta y íbamos caminando pisando los durmientes mirando el vacío abajo, ahí. Horrible, o sea, bueno, éramos chiquillos, o sea, yo dije, vamos. Bueno, llegamos al otro lado y seguía lloviendo, y de un momento, hermanos queridos, que ya no hubo posibilidad de decir, ¿y por dónde bajamos? La lluvia estaba aflojando la tierra del cerro para poder llegar a la pista, bajar del cerro para llegar a la pista. Entonces uno caminaba y se resbalaba y uno decía, y yo estaba con una mochila, una maleta, y nos vamos a desbarrancar acá. Así que con él nos arrodillamos ahí y le dije, Gustavo, vamos a orar, porque aquí no sabemos a dónde tenemos que ir, por dónde vamos a bajar. Así que oramos y nos arrodillamos en pleno cierre, en plena lluvia, y él empezó a orar. Y oramos afligidos, Señor, ¿por dónde bajamos? Ya no sabemos a dónde vamos a ir. Y esto se está poniendo cada vez peor. Y yo recuerdo mucho que él le decía, Señor, guíanos, ¿no? Y hermano, yo le cuento esto para la gloria de Dios. De pronto, estábamos orando y un niño me toca el hombro. Y yo abro mis ojos, le veo al niño y el niño me dice, bajen por ahí. Me indica por dónde debemos bajar. Y ya se imaginan, pues, ¿no? Yo al niño un poco que lo subestimé y dije, ya, sí, ya. Y seguimos orando, terminamos de orar, que fue ahí nomás, fueron ni siquiera un minuto más. Cuando yo levanto la mirada de nuevo, no había ningún niño por ninguna parte. Y a mí cuando me preguntan si yo alguna vez vi un ángel, yo una vez vi un ángel. Ese niño era un ángel de Dios. Y entonces le digo a Gustavo, un niño tocó mi hombro y me dijo que debemos bajar por ahí, así que por ahí vamos a bajar. Amén. Y por ahí bajamos. Y por ahí pudimos bajar sin ningún problema. ¿Es Dios maravilloso? Sí, hermanos. Es maravilloso. Porque Él está dispuesto. El problema somos nosotros, que a veces nos comparamos, ¿no? Y quiera Dios ayudarnos, animarnos a que tú, que eres un justo. ¿Y justo por qué? ¿Porque no pecas? No, hermano, por la sangre de Cristo a tu favor. Tú y yo somos justos. La oración del justo puede mucho. Que Dios nos ayude. Y para finalizar, vamos terminando. Cuando tenga necesidades especiales, dice, ore. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. La oración no será efectiva si ignoramos las verdades bíblicas. Ojo, la oración deja de ser efectiva si yo ignoro la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra evidencias de la efectividad de la oración. Debemos orar creyéndole a Dios, confiando en su poder para cumplir aquello que nos ha prometido. Santiago lleva a su consideración de la oración a su conclusión recurriendo a las Escrituras. O sea, él pone de manifiesto las Escrituras, hace referencia al profeta Elías y propone su vida de oración como ejemplo a sus lectores. O sea, tenemos, Señor, tú has obrado en Elías y puedes obrar en mí también. Y él, como vuelvo a decir, dijo que era un hombre semejante, o sea, en todo semejante a nosotros.
un hombre común, como cualquier otro, tuvo que enfrentarse con temores, periodos de depresión, limitaciones físicas. Pero Santiago también revela que nosotros, al igual que Elías, podemos echar mano del poder de la oración. Porque miren, oró, dice, Elías oró fervorosamente que no lloviese. Y no llovió, pero oró fervorosamente. Ahora, debemos orar teniendo en mente personas, cosas y resultados específicos. No podemos orar vagamente. ¿Cómo saber si Dios respondió? Tenemos que orar específicamente. Ir al grano, como dice el dermatólogo, ¿no? O sea, ir a la necesidad específica. Dígale a Dios la razón por la que usted está pidiendo la intervención de Dios, ¿no? Hay que ser específico. A veces Dios responde, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Podemos ser tan generales que no podemos identificar la respuesta de Dios. ¿Debemos orar con fe? Sí. Y muchas veces vamos a tener que decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. No solamente orar sabiendo que Dios nos escucha, sino que Dios también contesta la oración. Claro. Ahora, hermano querido, la oración del justo puede mucho, vale decir que también esta oración involucra perseverancia y constancia. Lucas 18 lo enseña Jesús. ¿Se acuerdan la parábola del juez y la viuda? ¿El juez injusto y la viuda? Mira, ahí Jesús pone un ejemplo tremendo, ¿no? Un juez injusto y una viuda, los polos opuestos, pero Dios dice, esta viuda por la insistencia logró lo que quería. Dios no necesita eso. Dios quiere tu corazón y el mío. Ahora, la oración involucra perseverancia. ¿Cuánto tiempo estás orando por algo? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te olvidaste? ¿Ya se te pasó las ganas? Ojo. Muy bien. Y finalmente, en el verso 19, Santiago trata un tema aparentemente diferente, ¿no? 19 y 20. En estos dos últimos versículos de su epístola, Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen unos con otros, ¿no? No solo deberían también ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico, sino que este cuidado espiritual se le debe proveer al creyente en forma individual, por medio de un asesoramiento privado y a la iglesia a través de la predicación de la palabra. O sea, acá Santiago dice, hermanos, si alguno entre vosotros se extravió de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago nos muestra una verdad y que sí, a ver, yo quiero plantear algo, o sea, piense que tú eres uno de los destinatarios de esta epístola y trata de responder las siguientes preguntas. ¿A quién es dirigido el consejo? Ahí dice, hermanos míos, sin duda a los creyentes en general, no solo a los pastores y líderes. ¿Cuál es la causa del consejo? Los creyentes deben saber que son responsables del bienestar espiritual de todo hermano o hermana y más aún del extraviado. Ojo, hermano, si alguno de vosotros se extravió de la verdad y alguno le hace volver, ahí está. La causa del consejo es que los creyentes debemos saber que somos responsables del bienestar espiritual de los demás. ¿Qué le sucede al hermano descarriado? Bueno, el descarriado se ha apartado de la revelación de Dios, de la verdad de Dios y por tanto de la plenitud del Evangelio. O sea, en muchos casos no sabe qué le está sucediendo, se halla fuera de sí y ha caído en una trampa de Satanás. Eso es lo que le está sucediendo al hermano descarriado. O sea, el hermano descarriado ha perdido el sendero, está extraviado y muchas veces no sabe cómo volver a él. Está fuera de sí. Ahora, ¿qué se debe hacer con el hermano desalentado, descarriado? No colocar a los miembros alejados en una lista de inactivos del registro eclesiástico, ¿no? A ver, ¿qué hermano no, ya no viene? Ah, bueno, ponlo como pasivo. No, hermano, eso es un error que a veces cometemos. Oye, ¿qué ha pasado con fulano, mengano? Ya no viene, ¿no?
Sí, pues, o ya no viene. Ya, hay que ponerlo como pasivo, luego nos ocuparemos de él. Hermano, lo que debemos hacer, lo que la iglesia debe hacer, lo que la célula debe hacer, lo que la zona debe hacer, es con preocupación amorosa buscar a los que se han extraviado de la verdad e instarlos a regresar. Tarea por demás sumamente difícil. Ojo, ¿cómo debe ser el proceso de restauración? Bueno, se debe ayudar al descargado a librarse de la muerte. Si alguien de la iglesia se aleja de la verdad y cae en una trampa de Satanás, el otro miembro que lo conoce debe estar dispuesto a rescatarlo. Porque somos guardas de nuestro hermano. ¿Te acuerdas el gran problema de Caín? Cuando Dios le dice, oye Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le dice Caín? ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? A veces como creyentes hacemos la misma respuesta, le damos la misma respuesta a Dios. ¿Acaso seré yo guarda de mi hermano? Por supuesto que sí. Somos guardas de nuestros hermanos, por consiguiente, con sabiduría y tacto debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurarlo bondadosamente, no ir con el machete ni con el palo, ¿no? Y cuando nos esforzamos por rescatar al que está pereciendo en pecado, buscamos salvar un alma. Y Dios nos usa como instrumentos para restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre, definitivamente. Eso es la gran bendición que Dios nos da. Y esta acción, dice acá, cubrirá multitud de pecados. Cuando Dios perdona el pecado, acepta el pecado como si nunca hubiese pecado, ya lo hemos dicho. Él aleja el pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Y cubre al pecado con un manto de justicia. Y aquí Santiago se refiere al misericordioso acto por el cual Dios perdona a los pecadores. Su intención es demostrar que los cristianos perdonados deben trabajar juntos por el bienestar mutuo de la iglesia. Sí, mis hermanos, que Dios nos libre de que cuando Dios nos dice, ¿y qué de la vida de tu hermano fulano y tal? Y no le vayamos a decir como Caín, ¿será acaso yo guarda de mi hermano? Sí, somos guarda de nuestros hermanos y tenemos que orar por ellos. El proceso de restauración se debe hacer, obviamente, en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo. No puede ser en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia. Y la actitud hacia el descarriado debe ser, pues, cómo restaurarle, ¿no? Es como aquel que va a la guerra, lo hieren, y ¿qué hace un soldado que encuentra a su compañero herido? Lo pone en el hombro y lo lleva al hospital y lo va a visitar y lo va a buscar hasta que esté sano y lo vuelvan a poner en el frente de batalla, ¿no? Y tenemos que demostrar amor, sinceridad en el deseo de ayudarlos a los descarriados. Eso es algo que necesitamos aprender, ¿no? ¿Cómo estoy desarrollando mi vida de oración en medio de las aflicciones? Preguntas para reflexionar. ¿Soy constante o me rindo frente a ellas? Otra pregunta, ¿considero que no soy un gigante espiritual como para hacer frente a grandes desafíos en mi vida de oración? Recuerda que un gigante espiritual es un individuo común y corriente, más Dios. Estoy dispuesto a pedir perdón y a perdonar cuando fallo u ofendo a otros con mi mal proceder o mi incuestionable orgullo. Preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Puedo decir que mi vida está libre de algún tipo de enfermedad producto de mis rencores, orgullos, contiendas, envidias o falta de humildad? Y finalmente, hermanos, ¿cómo enfrento mi responsabilidad de hacer volver del error a mi hermano que se ha extraviado? Mediante la crítica, los celos, o de repente una actitud de justicia propia.
o lo hago mediante la oración, el interés, el amor, el mirarme a mí mismo, esforzándome mediante la honestidad y sinceridad, reconociendo que todos somos un manojo de debilidades? Sí, mis hermanos, que Dios nos ayude. Esta es una carga para mí siempre, la restauración del caído. Que Dios nos ayude, la vida de oración, que Dios nos dé una vida de oración, que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios, el tiempo nos ha ganado, es nuestra última clase, hay mucho que decir aún, pero si quieren volverlo a ver, lo van a ver en la grabación de esta clase. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno, solamente voy a dar un anuncio. Bueno, una pregunta. Hay una prueba para hacer que es una evaluación bien sencilla, hermano. Más bien les va a dar risa verla. Yo la voy a colgar en el WhatsApp del grupo. Ustedes la pueden desarrollar personalmente, obviamente considerando que no deben de estar leyendo la Biblia, esas cosas, pero son preguntas objetivas que yo he puesto y hay una que es verdadera, así es bien fácil. Entonces, ustedes la resuelven y ya van a saber cuánto sacaron porque ahí salen los puntajes. Y esa es una. Y la otra es que si quieren que nos reunamos la otra semana, el 20, ¿qué cae? 27, ¿no? Nos podemos reunir y hacer la prueba ahí, pero si quieren hacer la prueba y nos reunimos solo para compartir testimonios, qué sé yo, bienvenido. No es obligatorio, pero sería lindo si podemos estar. Entonces, ¿qué deciden? A ver, ¿qué prefieren? El domingo, pastor. El próximo domingo. Ya, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mandar el link del examen. Ustedes lo pueden desarrollar durante la semana, no hay problema. Ustedes entran al examen y responden. Y ahí hay un enlace que dice enviar. Eso me va a llegar inmediatamente aquí. Y la otra semana nos reunimos para compartir. No va a haber clases, sino para compartir. Será más corta la clase, pero vamos a compartir. Yo quisiera escucharlos. Yo generalmente he hablado como un loro. Y será lindo compartir experiencias, qué significó este curso. Y por ahí me preguntaron si voy a dar otro curso. Mire, hermano, le voy a ser honesto, no sé qué va a hacer en mi vida de aquí en adelante porque tenemos responsabilidades que nos han otorgado, que el Señor nos ha dado en su gracia, en su misericordia. Y estamos asumir la responsabilidad de la sede nueva. Entonces, yo sí, o sea, tenemos que seguir adelante en la iglesia. Aunque yo sé que querían darme otra vez el curso de ETE, que son 2 años, yo no sé si eso va a ser así, porque como eso implica un compromiso de 2 años, entonces no sé si va a ser posible por las responsabilidades que vamos a asumir. Entonces, en todo caso, ya les avisaré, pues haremos un nuevo curso, ahí tocaremos un nuevo curso que no sea pues de 2 años, sino de de 3 meses. Ya les tendré informados, así que por ahora oren por un servidor, por mi esposa. Amén. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Estamos en un desafío bien interesante, lindo, difícil. Empezar una iglesia virtual es todo un reto, entonces vamos a pedir las oraciones de ustedes. Amén. Bien, hermanos, entonces les voy a enviar el link, ustedes lo pueden desarrollar durante la semana cuando quieran. Miren, les voy a decir bien honesto, es bien fácil y las respuestas están dentro de las opciones. Usted pone la correcta para marcar nomás. Es como el último examen, pues, como el último examen que nos chato, ¿no? Exactamente, igualito, son 20 preguntas. Falso, sí.
Así es. Entonces ustedes contestan y me mandan el enviar y me va a llegar y yo sabré que han desarrollado el examen. Yo sé que no va a jalar nadie, así que además que el examen tiene de regalo por Navidad una bonificación. Bien, hermanos. Una Que el bonificación Señor- estamos Dios jalados. lo bendiga, pastor. Bendiciones. Gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas Bendiciones a gracias. todos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Dios le pastor. bendiga, Saludos, hermana Roxanita. Roxana. Gracias, hermana Roxanita. Bendiciones a todos. Dios te bendiga, hermanita Roxana. Para todos. Muchas gracias por Bendiciones, todo. hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Lindo Bendiciones para todos, verlos. hermanos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Lindo verlos. Feliz Navidad, Lindo. hermanos. Feliz Feliz Navidad para Navidad. todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un abrazo. Feliz Navidad. Ricardo, Sofía, un abrazo lindo para ustedes. Feliz Navidad a todos. Que la pasen lindo. Ahí le vamos a mandar un saludito, una sorpresita que hemos preparado con Roxana. Así que Dios les bendiga. Gracias, Dios pastor. les Bendiciones. bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Entrega. Dinita, tengo que responder tu pregunta. Ahora lo hago, ¿ya? Sí, Pastor, no se preocupe. no me he olvidado, no me he olvidado. Gracias, pastor. Dios Gracias. les bendiga, gusto verlos. Bendiciones, Gracias, Rosanita. Dios te bendiga grandemente. gracias, muchas gracias. Que Señor Dios les les bendiga. bendiga. Hasta Feliz- pronto. Feliz Navidad, feliz Navidad. El próximo domingo nos encontramos, Dios mediante. Ya, para compartir. A tomar chocolate ahí. Chocolate con panetón. Bendiciones a Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Estamos viendo. Feliz Navidad. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Bendiciones, nos estamos viendo. gracias. Bendiciones, pastor. Pastor, Dios te bendiga, pastor, de aquí desde Bogotá. Desde Bogotá, Geisel, Dios te bendiga. Qué lindo que has estado todo este tiempo con nosotros, de verdad, lindo, gracias a Dios. Gracias. Dios los bendiga, cuídate mucho. Sí, sí, ahí vamos a seguir conectados, no se preocupen, ahí vamos a seguir conectados. Pedrito, nos vemos, Sofía, gracias, Sonia, Pedrito, Norita, Dios los bendiga. Norita, Dios te bendiga. Gracias, hermanita Rosana, gracias. Dios les bendiga, gracias. Ahí está mi mamá de Papá Noel. Ahí está la mamita. Dios le bendiga, mamita Manuela. Bendiciones. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermanos. Feliz Navidad. Gracias, pastor.